Hola, estamos en Barcelona, es 3 de septiembre y estamos acompañados por Mustafa Adi. Él es militante político, activista panafricanista y antirracista, nacido en Senegal y actualmente residente en la ciudad de Barcelona, donde trabaja. También muy activo en redes sociales, os invito a seguir sus perfiles, donde habitualmente nos ayuda a comprender un poco la realidad tanto de Senegal como del continente africano en su conjunto. Como ya sabemos, se están viviendo unos momentos donde, bueno, todo el continente está en plena ebullición. Afortunadamente, y esto sí que considero que es algo positivo, en los medios de comunicación está saliendo África desde esa perspectiva de la lucha que hacía tiempo que desgraciadamente no lo veíamos representado en esos medios de comunicación. Y bueno, vamos a empezar desde lo más concreto hacia lo más amplio. Eh, ¿Cómo está la situación en Senegal y sobre todo ese aumento de la represión política y de la figura de Sonko, que era el candidato que era candidato presidencial a las elecciones en 2024 y que actualmente se encuentra detenido? ¿Qué está ocurriendo en Sí, Senegal? actualmente la situación en Senegal es bastante preocupante, la verdad, porque podemos decir que la democracia senegalesa ha sufrido un gran retroceso desde que Macky Sall subió al poder. Hay una idea, o sea, muchas veces las personas desde Occidente dicen que Senegal es una referencia de la democracia, ¿no? Cuando esto realmente tampoco es del todo cierto. Senegal ha estado constantemente luchando para recuperar, para tener una verdadera democracia y una verdadera independencia. Ya pasó con Senghor, la gente luchó mucho, la verdad, pero después, cuando Senghor salió, dio el poder a Abdou Diouf y después vino Abdoulaye Wade, pero todo el rato ha ido pasando bastantes cosas dentro, ¿no? Bastante lucha. Y incluso para que Macky Sall subiese al poder, fuera presidente, fue a base de una gran lucha por parte del pueblo senegalés al oponerse en un tercer mandato de Abdoulaye Wade, que esto también luego igual podemos hablar más en plan con lo que está pasando en el continente. Pues Macky Sall, una vez ahí, lo primero que vimos es que hubo un gran recorte de los derechos. Después vimos también cómo se ha aliado y se ha reforzado con este sistema neocolonial, con Francia concretamente, ofreciendo los recursos y dejando a la población viviendo en una extrema pobreza, la verdad. Y esto, y con los acuerdos que ha ido firmando, es lo que ha terminado y lo que está terminando a llevar a muchos jóvenes que estamos viendo morir en el mar, porque al final es la consecuencia de todo esto. Entonces, bueno, también podemos añadir aquí que una de las cosas que aumentó muchísimo es la corrupción, porque Senegal también, ahora mismo decimos que luchamos contra un sistema neocolonial, pero también luchamos contra esta corrupción sistemática que está ahí. Ousmane Sonko, como un líder panafricanista, pues vino con su partido político PASTEF para traer un proyecto para romper con este sistema neocolonial y con esta corrupción que está golpeando al país. Pero estamos viendo que a esto los que están, la élite en sí no les interesa, con lo que han intentado eliminarle por cualquier medio. Macky Sall ya es una cosa, es una costumbre ya suya instrumentalizar la justicia para eliminar candidatos. En las elecciones de 2019 ya lo hizo con Khalifa Bakar Sall y con Karim Wade, y después, ahora, en estas próximas elecciones de 2024, lo está intentando hacer con Ousmane Sonko. Entre esto también tenía unas ganas de forzar otro tercer mandato que él mismo había dicho que no podía, pero lo intentó, pero la población salió y gracias a la determinación del pueblo senegalés dio marcha atrás, pero esto no quiso, o sea, no hizo que pusieran fin a este intento de eliminarle. Con lo que al final pues empezaron a crear bastantes situaciones. Primero le trataron de acusar de violación, después ¿cómo se dice?, de difamación, y ahora por último le están acusando de robo de teléfono, terrorista, o sea, muchas cosas que la verdad es que siempre es lo que nos encuentran en la historia cuando quieren acabar con una persona revolucionaria, con una persona que quiere cambiar la situación del país. La situación de Ousmane Sonko ahora mismo es muy preocupante porque desde que estuvo en la cárcel
ha estado haciendo una huelga de hambre. Ayer mismamente lo frenó, o sea, lo suspendió, pero su situación de salud actualmente es muy delicado ahora mismo, ¿no? Porque ha estado ingresado en la unidad de cuidados intensivos, incluso pues dicen que incluso puede llegar a tener algunas secuelas con todo esto lo que está pasando. Así que ahora mismo pues la lucha actual es conseguir que le liberen a él, pero que también liberen a los más de 1.200 presos políticos que hay en Senegal actualmente, porque durante las manifestaciones hay muchas personas que fueron encarceladas, pero también sin olvidar que asesinaron a más de 60 personas, porque el gobierno llegó a contratar milicias para que fueran en contra de estos. La policía utilizaba bala real contra los manifestantes y pues al final estamos viendo pues una situación bastante alarmante, la verdad. Con respecto a eso, a esas exigencias también que se hacen desde la calle, desde el pueblo senegalés, ¿cuáles serían, bajo tu punto de vista, bueno, has citado algunas de las cuestiones, esos cambios estructurales que necesita el país, no tanto ya de coyuntura, sino a nivel estructural? Sí. Pues como bien ya dije ahora, en Senegal sobre todo es que los dos problemas graves que tiene es esta corrupción, porque esta corrupción como que ha estado siguiéndonos desde que Senegal existe. Y de hecho, ahora mismo, por ejemplo, un claro ejemplo es en el caso de difamación que le culpaban a Ousmane Sonko contra Mambeña. Mambeña era un ministro que le habían dado suficiente dinero para que llevarse un proyecto para que los jóvenes pudiesen trabajar. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que cogieron todo ese dinero y se lo repartieron entre ellos. No vimos nada. Durante la COVID, por ejemplo, también muchas personas pusieron dinero para ayudar a las personas que están en sus casas, porque al final Senegal es un país donde la población vive del día a día, con lo que al estar confinados no pueden trabajar, no tienen nada para llevar a casa. Pues ese dinero que se tendría que dar entre esta población para que pudieran sobrevivir, se lo quedaron también. O sea, al final vemos que es un problema muy serio. Y el otro también pues, es este sistema neocolonial. Al final Senegal tiene muchos tratados, tiene un funcionamiento que básicamente está favoreciendo a todas las potencias imperialistas, mientras que el pueblo pues, se ve completamente empobrecido. Bueno, en relación con eso y entrando también un poco en una cuestión más amplia, no solamente exclusiva de Senegal, ahora mismo se están produciendo una serie de movimientos, sobre todo en la zona del Sahel, y Senegal, igual que has dicho antes, se veía como referencial, pero también cumple un rol a nivel regional, incluso a nivel internacional, por esas relaciones tanto con Francia, que era la antigua metrópoli, como con los países de la Unión Europea. ¿Qué rol está cumpliendo en esos procesos ya más amplios Senegal en estos momentos? Pues Senegal ahora mismo creo que es una zona bastante estratégica para Francia, para poder sobre todo controlar lo que sería toda la región. Si nos fijamos, Senegal y Costa de Marfil han sido como las zonas más importantes que tienen, ¿no? De hecho, muchas veces, muchas personas cuando dicen el capital del neocolonialismo, ¿dónde está? Lo primero que te dicen es concretamente Senegal y después Costa de Marfil. Con lo que yo creo que si el pueblo senegalés en sí, en todos estos movimientos que estamos viendo en el Sahel, si Senegal logra romper con esto, podemos decir de verdad que estamos viendo pues que la France-Afrique ya probablemente va a debilitarse muchísimo ahora mismo. Bueno, en relación con eso hemos visto recientemente el golpe de Estado en Níger, anteriormente pues en Burkina Faso, en Malí, y parece que se está fortaleciendo algo ahí. Mi primera pregunta es, ¿son golpes de Estado que al fin y al cabo es una herramienta o quizás hay algo más allá? ¿Se está viviendo un segundo proceso de independencia o un proceso revolucionario en el sentido de ruptura real con esas estructuras neocoloniales o postcoloniales? Es que el problema está en que muchos de estos golpes de Estado, primero de todo, nacen ya después de un golpe de Estado.
muchas veces no lo decimos, pero por ejemplo, si nos vamos en casos como en Guinea, ya hubo un golpe de Estado anterior de Alpha Conde, un golpe de Estado constitucional. Si nos vamos en otros sitios nos encontramos con un golpe de Estado igual institucional porque las elecciones lo han llevado de una forma fraudulenta. Con lo que al final la pregunta es qué es lo que estamos llamando el golpe de Estado, porque son situaciones en las que quieren revertir y cambiar pues todo este mal funcionamiento. Estos golpes de Estado ciertamente es que se da porque la población en sí ya es consciente de lo que está pasando. La población se hace preguntas, ahora tienen un fácil acceso a la información, ¿no? La juventud se pregunta cómo puede ser que tengamos todo bajo nuestra tierra y seamos los más pobres del mundo. Son cuestiones que al final van buscando respuestas y van teniéndolo. Y luego llega aquí igual este elemento importante, que es lo que Francia llama el sentimiento antifrancés, ¿no? Que como Usman Sonko dice, por ejemplo, no es un sentimiento antifrancés, es un sentimiento pro-africano, es un sentimiento anti-explotación, es un sentimiento anti-imperialista. Al final sabemos que prácticamente todos los males con la que está viviendo el continente africano es debido a esta relación tóxica con la que tenemos en este caso, por ejemplo, con Francia. Y pues en todo el momento pues lo que están intentando hacer es romper con esto y luchar y recuperar pues lo que sería su dignidad, que al final durante nuestras independencias no lo tuvimos porque fueron muchas veces independencias acordadas con condiciones y unas condiciones que básicamente era para enriquecer a las antiguas o las metrópolis y empobrecer pues a la población nativa. Bueno, en relación también con lo que comentas, ahora mismo los nigerinos están exigiendo la marcha definitiva de la fuerza francesa y la actitud, de hecho, de Emmanuel Macron es de todo lo contrario, de tomárselo como una especie de apuesta, o sea, apostarle a generar un mayor conflicto o incluso a potenciar un conflicto interafricano, utilizando en este caso la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. Sí. ¿Qué crees? ¿Cuál sería el interés de Francia? ¿Un conflicto interafricano o una participación directa de ellos? A Francia, sinceramente, yo creo que si nos miramos en la historia, lo que nos enseñan es que a ellos les interesa que siempre haya caos en el continente, ¿no? Que, para decirlo así, que todo reviente para que ellos tengan las facilidades para seguir explotando y expoliando los recursos. Al final, Francia intenta utilizar la CEDEAO, sabemos que la CEDEAO siempre ha estado detrás de él, ha intentado presionar, pero es que también la CEDEAO se han dado cuenta en un momento en el que a ellos mismos no les conviene que haya una guerra. Es que, por ejemplo, hablamos del tema del terrorismo en Mali. Senegal está diciendo, bueno, Macky Sall estaba diciendo que bueno, querían liderar una guerra también y tal, pero hay que ser un poco lógicos, ¿no? O sea, Mali es un país que está haciendo frontera con Senegal y protege a Senegal de una forma u otra en la lucha contra el terrorismo a este país. ¿Por qué quieres combatirles y debilitarles? Lo mismo pasa también con Níger, o sea, al final es que no tiene sentido y creo que ellos mismos se han dado cuenta de que es algo inviable, es que es completamente inviable. Aunque Francia todavía sigue presionando para que haya una intervención militar, porque ayer mismamente estaban diciendo que en caso de que se ataquen sus bases o lo que sea, están dispuestos a responder, con lo que están constantemente pues intentando amenazar, ¿no? a estas naciones. Pero sin embargo parece que hay bastante determinación, tanto Sí. en Níger como en bueno, tanto en Níger como en Burkina como en Mali. También una cosa que a mí me llama la atención, Burkina y Mali dijeron que iban a apoyar a Níger y esta información la da un militar, creo que era de Mali, pero en nombre de los dos. Se está produciendo también un acercamiento y una lucha conjunta por parte de las nuevas autoridades de esos países. Yo creo que sí, ¿no? Al final son tres países que comparten fronteras, los tres hacen frontera, y estos tres países también tienen un mismo objetivo, aparte de luchar contra este imperialismo, pero también les golpea el terrorismo a los tres. Y al final les interesa poder luchar conjuntamente contra esta amenaza. Con lo que
yo creo que sí que es posible que llegue a haber una federación entre ellos. Además, es que también con toda la que está cayendo, por ejemplo, con la CDAO y todo esto, pues al final ellos mismos también necesitan como hacer una potencia y protegerse ante las posibles agresiones que puedan sufrir. Bueno, no solamente ha habido ese golpe, está el golpe de Estado que ha habido en Gabón, donde al menos desde la perspectiva mediática se está abordando de otra manera. ¿A qué se debe? ¿Qué tiene de particular? ¿Es diferente? ¿Estamos hablando del mismo proceso pero con otras circunstancias? Es cierto que el golpe de Estado de Gabón nos está nos estamos haciendo muchas preguntas, ¿no? Por cómo ha ido, por la persona. Brice, por ejemplo, es una persona cercana al gobierno. Hemos visto la Unión Europea cómo ha intentado justificarlo cuando ellos mismos decían que se cierran ante cualquier golpe de Estado, ¿no? Pero esta vez como diciendo que han intentado las elecciones un poco fraudulentas. Y luego también hemos visto cómo Francia tampoco ha ido, ¿no? Muy a fondo, o sea, ¿cómo puedo decirlo? Con mucha violencia, ¿no? Como lo está haciendo con Níger, con lo que al final nos podemos a pensar algo está pasando. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, escuchando a Hondo, o sea, el principal opositor, diciendo que esta revolución es una revolución de palacio, diciendo que, pues, igual que está la hermana de Bongo detrás de esto, al final, pues, te haces muchas preguntas, ¿no? Después también está Jean Ping, creo que se llama, que también era de la oposición, que también se le ha acusado alguna vez, pues se ha dicho que está bastante conectado con la France-Afrique y en parte pues se ha puesto a favor de este golpe de Estado, con lo que al final te haces más preguntas aún. Pero lo que sí que es verdad es que el pueblo gabonés sí que les apoyamos y nos alegramos mucho en esta parte de que se termine esta parte de los Bongo, pero lo que podemos hacer es tratar de llamar a que vuelvan, o sea, Brice, por ejemplo, y que sean responsables y en caso de que a lo mejor quieran inclinarse a la France-Afrique o algo, pues que sepan que aún están a tiempo de cambiar de postura y luchar por este pueblo. Sí que es verdad que a mí personalmente sí que es cierto que hay un elemento que todavía no he visto tanto, será que tampoco los medios no lo han mostrado demasiado, pero es ese sentimiento antifrancés que vemos en África Occidental, porque yo creo que es muy determinante esto, ¿no? Y si digo sentimiento antifrancés no es contra los franceses, sino que es contra la política de la France-Afrique, pero que si este elemento falta, creo que quiere decir que todavía hay mucho por hacer ahí. Bueno, también se produjo, creo que fue el día de ayer, si no el anterior, realmente ahora mismo no me acuerdo bien de ese dato, pero esa masacre que ha habido en el Congo, en la República Democrática del Congo, en unas protestas que eran en contra de la ONU. Y sí, mi duda es, bueno, y creo que se la puede preguntar mucha gente, ¿por qué la ONU ha perdido legitimidad en África? La ONU ha perdido legitimidad en África. Bueno, y en el mundo entero sí, un poco, pero... En África particularmente porque llevan tantísimos años metidos ahí y prácticamente no hemos visto que nos hayan dado ninguna solución. Y en el caso de Congo, por ejemplo, en más de una ocasión se les ha avisado bueno, son conscientes de todo lo que está pasando, de la agresión del M23, incluso han llamado la atención a Ruanda, o sea, con todo lo que está pasando en Kivu, en toda esta zona. Ellos algunas veces sí que han señalado directamente a Ruanda, pero lo que estamos viendo es que también igualmente como que todavía les siguen aceptando en el Consejo de Seguridad y todo. Al final como que te hace entender de que la ONU al fin y al cabo también de alguna forma u otra también está para proteger estos intereses de estas diferentes potencias occidentales que hay, al igual que Francia cuando despliega a sus militares que están luchando por el terrorismo en Mali. O sea que vemos lo mismo, con lo que al final la ONU pues ha perdido una legitimidad bastante importante. Lo que creemos es que esto debería ser cosa de la Unión Africana, ser capaces de a lo mejor resolverlo entre nosotros, porque al final son problemas bastante internos,
y sí que es verdad que todo lo que viene del exterior muchas veces es para crear más caos, como dije anteriormente, y para poder seguir controlando los recursos, con lo que creo que estos problemas que estamos viviendo, la solución reside básicamente dentro del continente, y mientras que no entendamos esto, creo que muchas cosas no se van a solucionar. Pues ampliemos un poquito más el foco con los actores internacionales que hay actualmente. Bueno, muchos analistas defienden que hay una gran pugna entre ese mundo unipolar dirigido por Estados Unidos, pero con sus aliados atlantistas de Europa Occidental, incluida Francia, claro. Y por otra parte hay otras potencias emergentes que también tienen mucha relación con el continente africano en la actualidad y que también pueden generar por lo menos otros equilibrios. ¿Cómo ve este escenario y cómo cree que puede afectar a esas luchas que ya existen dentro del continente? Pues siempre digo que el continente africano al final es el futuro, ¿no? Por decirlo así. Y todo el mundo es consciente de la importancia que tiene. Es cierto que, bueno, hay gente que dice que hay una lucha por debajo entre Francia y Estados Unidos para tener este control, pero yo no sé hasta qué punto, ¿no? Al final creo que van bastante coordinados entre ellos. De hecho, si nos fijamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando los países que tenían colonias en sí en África, de Europa, se debilitaban, Estados Unidos fue quien les apoyó y les ayudó para que pudiesen seguir manteniendo esas colonias y seguir explotándoles aún más, incluso para poder salvarse una forma de la Segunda Guerra Mundial. Con lo que al final pues yo creo que esa guerra entre ellos dos pues de momento no. Además ahora, con lo que está diciendo ahora, que vemos a Rusia, a China metiéndose ahí, como que les interesa a ellos, entre ellos, reforzar ¿cómo se dice? Esta alianza para poder evitar pues que los rusos o los chinos pues controlen el continente. Yo mi posición en esto es que creo que los dirigentes deben de tener bastante cuidado, porque al final, por ejemplo, con el tema de la BRICS y todo esto que se está metiendo en el continente africano, si siguen las mismas lógicas del capitalismo neoliberal, nos encontramos con un problema. Y es que el capitalismo en sí, cuando ya empieza a sacar sus tentáculos, se termina siendo un imperialismo y al final termina siendo una explotación al pueblo africano. Y hemos visto situaciones en las que China en África ya está explotando a algunos trabajadores en África. Con lo que yo creo que aquí los africanos deben de aliarse bien, estar bien preparados para poder afrontarse pues a lo que se está viviendo. Bueno, pues también para ir cerrando, bueno, la primera pregunta si es el fin de la Francia, aunque ahora puedan surgir otro tipo de elementos. ¿Francia ha perdido ya su poder dentro de África? La legitimidad por parte del pueblo, en gran parte sí, pero el poder sigue estando ahí también. Porque la verdad es que yo creo que es un proceso en el que no va a ser de la noche a la mañana, va a tomar su tiempo. Países como Senegal, por ejemplo, ya vemos que este sentimiento antifrancés ya está ahí, pero hace falta también que en otros países empiece a materializarse como se está haciendo. Podemos decir que es el principio del fin, eso creo que sí, es el principio del fin, y creo que esto pues terminará por cambiar completamente y Francia, el dominio que tenía, pues finalmente lo va a perder. Ahora les quedan dos opciones: o buscar una forma de tener una forma, si quiere tener acuerdo, de bastante equitativo, o si no, pues estos países africanos en sí van a terminar yendo a buscar otros socios en las que se respete tanto como la dignidad del pueblo africano y que también no sea una relación de explotación. Y bueno, ¿y cómo calibrarías ahora mismo el estado del panafricanismo? Bueno, y si nos puedes explicar un poco de qué va el panafricanismo para que no... Sí, el panafricanismo es una ideología, pues, vamos a decir así, que busca la unión y la solidaridad
de todo el pueblo africano, ¿no? O sea, al final lo que estamos buscando es que el continente africano llegue a ser una, por decirlo así. Este panafricanismo, quien lo empezó a traer dentro del continente africano fue Kwame Nkrumah, el presidente de Ghana. Y desde entonces, pues de hecho, muchas revoluciones que hemos estado viendo en África han sido dado pues bajo esta ideología, ¿no? Al final hemos sido conscientes de que para que África pueda afrontarse a todos los retos que hay a este sistema capitalista en sí, un pequeño Estado no puede afrontar, por ejemplo, un ejemplo claro es Senegal cuando tiene acuerdos con la Unión Europea. Senegal solo con la Unión Europea sabemos claramente que aquí va a haber una dominación fijo, pero en el momento en la que igual esto todo sea todo de manera conjunta, la cosa cambia bastante. Con lo que al final lo que estamos buscando, de hecho, ahora también las revoluciones que se están dando, si nos fijamos en Burkina Faso, en Mali, en Níger, constantemente esta revolución lo están llevando en nombre de este panafricanismo, que es verdad que durante un tiempo se había quedado un poco dormido, ¿no? Por decirlo así, pero se ha vuelto a despertar. Y en parte también pues es gracias a lo que estamos viendo en las redes sociales o personalidades como Kemi Seba o Natalie Yam, que muchas veces en las redes sociales pues son los que también están despertando la conciencia de muchos jóvenes en África. Igual aquí en España no se habla mucho o se conoce, pero no se le da todo ese peso que tienen, pero vas en el continente africano y son unas referencias muy importantes a la hora de llevar esta lucha, a la hora de materializarla. Bueno, en cierto sentido parece que todas las luchas anticoloniales y de independencia y los procesos que se dieron en África, que además también dejaron muchos mártires porque fueron asesinados grandes líderes africanos, se había quedado en stand-by. ¿Estamos quizás entonces en el momento de recuperación de ese hilo histórico? Yo creo que sí, de hecho estamos viendo como muchas personas cada vez se atreven a liderar de nuevo pues esta batalla en nombre, sobre todo hacia la dirección del panafricanismo y por la dignidad del pueblo africano. Por ejemplo, vemos a Ousmane Sonko, pero también vamos a Chad, vemos a José Maspa, ¿no? O sea, al final están saliendo muchas personas que ya se están atreviendo a decir basta, hasta aquí, y buscar la forma cómo llevar adelante. Ahora bien, es verdad que, por ejemplo, en Mali y tal, hemos visto a base de lo que se llama como los golpes de Estado, pero en Senegal ahora mismo la forma como lo están tratando de llevar creo que es de una forma diferente, ¿no? Para mostrar pues a lo mejor, ojalá que se gane esta batalla, pero sea una forma de mostrar también que también podemos llevar la batalla de otra forma, ¿no? Si realmente a lo mejor los militares no salen o no escuchan al pueblo, pero que el pueblo tiene el poder, tiene la fuerza y que puede dirigir y llevar el país en sí, o sea, o los que los lideran a la fuerza hacia donde ellos quieren, eligiendo o poniendo a quien realmente proteja pues sus intereses. Habitualmente uno de los temas, sobre todo a nivel otra vez mediático, sobre todo en Europa, cuando se habla del continente africano se centra mucho siempre en la cuestión migratoria, además como si fuese un fenómeno de la naturaleza, o sea, algo que ocurre simplemente. Sin embargo, me llama la atención en tus vídeos que hacen mención a la diáspora y al valor político que tiene esa diáspora. Y el término diáspora ya le da una connotación diferente a tal y como nos lo suelen presentar. ¿Qué valor político está teniendo también en todos esos procesos esa diáspora? Pues la diáspora la verdad es que tiene una importancia bastante fuerte en todo lo que está pasando en el continente. Ya de si a nivel de informar sobre la realidad que está pasando, a nivel económico también incluso, ¿no? Al final para llevar a cabo todo este movimiento que se está yendo en el continente, sin la economía, porque vivimos en un mundo siempre de repetir capitalista y al final hace falta. Y por ejemplo el proyecto PASTEF, una parte importante en Senegal, es financiado por la diáspora, ¿no? Con lo que aparte también pues de animar a la población, o sea, al final tiene un trabajo muy grande aquí. Las personas que todo el rato intentan mirar la migración y tal, pues bueno, pues pueden
que me entiendan que si el pueblo africano ahora mismo está luchando es para evitar esto que está pasando, porque la verdad es que nos gustaría, la gran mayoría, estar en nuestro país, estar trabajando y estar teniendo pues todas las comunidades, pero lo que pasa es que simplemente estamos viendo que están expoliando todos los recursos y las personas están siguiendo el camino de estos recursos por donde van. Aquí lo que podemos denunciar pues son los tratados que tiene y también pues la violencia que Europa en sí ejerce contra esta población que intenta llegar a sus fronteras, o bien pagando a otros estados para que los masacren literalmente, o si no, ignorándoles cuando se están ahogando en el mar, cuando están pidiendo auxilio, o si no, directamente ponerse delante de las fronteras africanas, o sea, aumentando sus fronteras hasta las costas africanas para vigilar. Que hace poco, de hecho en el vídeo lo dije, había unos chicos que eran perseguidos por la Guardia Civil y la Guardia Costera senegalesa a mitad de la noche, y estos querían ir a dirección Canarias y terminaron chocando contra una roca. 16 jóvenes murieron ahí, con lo que son cosas también que sabría que decir. Pero son evitables. Son evitables, pero claro, para evitarlo aquí hay perdedores y ese es el problema. Si queremos evitar esto, lo primero de todo es que Occidente perdería todo lo que le trae las comunidades. Y después también es verdad que desde aquí, en la Unión Europea, por ejemplo, voy a hablar de Senegal porque es lo que más conozco, invierte muchísimo dinero ahí para que Senegal luche contra la migración, supuestamente para que cree empleo, para que los jóvenes trabajen. Pero hace un rato que dije este tema de la corrupción que hay, pues lo que pasa es que este dinero que supuestamente iba destinado a esto, se lo quedan. Pero luego, ¿qué hacen? Hacen la vista gorda, o sea, como que no van a buscar una solución real, porque saben que a través de estas vidas, lamentablemente, es una fuente de ingresos para ellos también. Con lo que al final es como lo hemos visto en Marruecos hace poco, ¿no? Como pues me he enfadado con España, voy a abrir la vía, o sea, al final como que usan la vida de estas personas como una moneda de cambio, como una forma de jugar con ellas, vaya. Igualmente, ahora mismo en Europa, donde también están bajando mucho las condiciones de vida, las condiciones sociales y económicas, se utiliza también el tema de la inmigración para enfrentar, en este caso, a pobres contra pobres, porque al fin y al cabo es esto, a gente que esté peor que tú. ¿Notas o habéis notado, también dentro del activismo y demás, un aumento del racismo? Sí, bueno, el racismo... Aunque sé que siempre ha estado. Sí, ¿sabes? es que es esa la cuestión. Siempre ha estado ahí presente. Sí que es verdad que en situaciones de crisis, ¿no? Este racismo social, por decirlo de una forma, sí que es verdad que creo que se presencia más, se nota más. De hecho, Desmond Tutu ya lo dijo en una frase suya, ¿no? Que siempre que llega el racismo, siempre que hay momentos de crisis, vuelve el racismo, que yo siempre digo que más que vuelve, como que igual cobra más fuerza, pero a nivel estructural creo que siempre y sigue siendo igual de violento bastante, y bueno, es lo que estamos viendo, aunque luego muchas veces se quejan, pero luego esta población migrante la que llega muchas veces la que termina haciendo el trabajo que ellos no quieren hacer y que en muchas ocasiones son trabajos bastante importantes para la subsistencia de la sociedad, para que se pueda mantener. Es también un expolio el hecho de que miles de personas tengan que irse de su casa a trabajar a otro lado en lugar de poder seguir trabajando en su casa. Un expolio de recursos humanos en este caso. En África. Sí. De hecho, África ahora mismo, claro, muchas veces no lo decimos los recursos, pero es que estamos perdiendo constantemente uno de nuestros recursos más importantes, que son las personas, la juventud. O sea, África es el continente más joven y luego estamos viendo como mucho, o si es que no mueren en el mar, es porque los que igual podrían transformar o traer proyectos o tal, muchas veces
desde aquí les hacen formas para que puedan venir y se marchan, con lo que esas personas se van. Y después otras situaciones es que una vez que llegan aquí igualmente, pues están llevando unos trabajos bajo unas condiciones laborales pésimas que nadie quiere hacer obviamente aquí, por lo que se ve. Y pues sí, evidentemente África está perdiendo este recurso muy valioso, la verdad. De hecho, hay un escritor senegalés que no me viene ahora el nombre, pero que habla bastante de este tema. Bueno, pues para terminar voy a hacerte primero dos preguntas que yo suelo hacer cuando hago entrevistas y que son más personales pero siguen siendo políticas, y después también te dejo un rato para que tú puedas también expresar lo que quieras a modo de conclusión. La primera, un referente para ti, un referente político histórico, referente. Malcolm X. Malcolm X. Y la segunda, un libro o alguna recomendación, libro, película que quieras hacer. Igual iba a decir la película de Malcolm X, pero mira, puedo recomendarte... También hay una serie de Malcolm X. También hay una serie y también la autobiografía, también está muy bien. No, la verdad es que soy muy seguidor de Malcolm X porque, aparte de que fue a través de él donde empecé a tomar conciencia de muchas cosas sobre mí y hacerme tener muchas preguntas y bueno, la verdad es que, para no alargar, pero me ayudó muchísimo en mi desarrollo. Bueno, entonces el libro. El libro, la autobiografía de Malcolm X también está muy bien. Es mi personaje, pero también os recomiendo leer el libro. Vale. Y bueno, y a modo de conclusión. Pues, y a modo de conclusión, pues es esto, ¿no? Que es importante que, sobre todo las personas que intentan analizar lo que está pasando en África, que no olviden que hay dos elementos que tienen que tener en cuenta, que es el panafricanismo y el decolonialismo también, porque al final, si queremos hablar de lo que está pasando basándonos igual o comparándolo con Europa, muchas cosas no van a tener sentido, pero en el momento que intentamos entenderlo así, sí que a lo mejor se puede empezar a acertar. Y después también otra cosa importante es escuchar al pueblo africano. O sea, al final creo que por más que se busquen expertos o gente que busca expertos aquí, creo que no hay mejor experto que una persona que cuenta lo que vive. Y creo que esa gente si cuenta lo que vive y te cuenta cómo lo están viviendo y cómo lo están viendo, te hará entender perfectamente pues qué es lo que está pasando ahora mismo en África. Bueno, pues muchas gracias. Aquí tu casa para lo que necesitéis y os invitamos de nuevo a seguir en redes sociales a Mustafa Adi, que bueno, ya os habréis dado cuenta, nos puede ayudar sobre todo a entender desde este silencio que hemos tenido mediático sobre África durante años a empezar a comprender ese continente que, y aquí meto yo también un poco mi opinión, que el cambio, la transformación y la emancipación de África, estoy convencida de que también va a ser el inicio del cambio y de la transformación del mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias.